Sí, eh, no le había dado la entrada al video. Muy buenos días a todos. Sí, comentaba que la semana pasada vimos dos puntos básicos para tomarlos para nosotros a través de la vida de Noé y su familia. Y el primero de ellos es que ellos fueron salvos de la condenación por la culpa de sus pecados. Ellos eran pecadores, hijos de padres pecadores que habían crecido hasta el día en que Dios tocó sus corazones y ellos llegaron a la gran decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y no nos sorprendamos de que efectivamente ellos recibieron a Cristo en sus corazones. Bueno, ¿por qué si Cristo todavía no venía en aquellos siglos de la antigüedad? Bueno, Dios les habló a ellos de este Cristo que nosotros hemos oído tan claramente. Así les habló a ellos para que ellos oyeran y creyeran. Creyeron en el que iba a venir a pagar la culpa de sus pecados a través de su muerte, de su sangre expiatoria. Y ellos creyeron en Cristo para salvarse de la condenación de sus pecados. Ellos tenían tanta convicción de pecado que confesaron a Dios que necesitaban a Cristo para que Cristo lavara la culpa de sus pecados. Y notemos cómo la fe obró en ellos igual que nosotros, llevándonos a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Bueno, vimos ese primer punto. Dice que en Romanos 5, 1 y 2 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios significa que la ley de Dios ya no tiene nada contra mí, porque tengo la vestidura de Cristo en mi corazón, ¿verdad? El Cristo que murió en la cruz dando testimonio, ¿verdad? En aquel tiempo, Cristo estaba en el Padre y Cristo estaba hablando que efectivamente Él vendría a dar su vida por los pecadores. Bueno, dice que ellos fueron justificados por la fe y también que por esta misma fe ellos tuvieron entrada a la gracia. Una vez hecha la paz con Dios, entramos a una vida de gracia. De hecho, la salvación es por gracia. También la salvación vino a nosotros por gracia, sin merecerlo. Dios nos buscó, nos amó y nos dio a su Hijo Jesucristo sin merecerlo. Bueno, dice que por esa fe también tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Es decir, estamos bien fundados, bien establecidos, bien vestidos. Es lo que quiere decir Romanos 5:2. El segundo punto que vimos es en el sentido de que Noé y su familia fueron salvos. Ahora una salvación al presente de sus vidas. Ellos ante la ley de Dios recibieron un sello, el sello del Espíritu Santo, el sello de la fe, que ellos ya no tenían ninguna condenación, por lo cual el reino de Dios fue abierto para ellos. Y en segunda instancia, ellos siguieron viviendo en aquella generación adúltera y perversa, como lo leímos en Génesis capítulo 6. Entonces, ellos fueron salvos en su vida antes de partir, su vida diaria del poder del pecado. Fueron salvos para
no ser atrapados por el pecado y poder caminar con Dios en libertad. Ellos fueron salvos por la presencia de Cristo, por el poder de la vida de Cristo morando en ellos. Y entonces ellos vivieron una vida día a día por fe. Cuando dice, Noé caminó con Dios. Bueno, esto es lo que significa. Todos los días viviendo por la fe en el Cristo que ellos habían recibido por fe. Bueno, ellos salvaron sus vidas de no ser otra vez atrapados en la vida de aquella corriente pecaminosa. Era tan fuerte, tan destructiva, tan atrapante, que solo un poder, el poder de Dios, podía salvarlos de que no fueran atrapados. Y entonces la manera como ellos pudieron salvar su vida al presente, nos lo describe segunda de Pedro 1. Aquí nos dice una vida práctica, una manera de vivir, de caminar con Dios para salvarnos al presente. Ustedes y yo recibimos a Cristo hace mucho tiempo, algunos más, otros menos, pero estamos viviendo la experiencia que Noé y su familia vivieron en medio de aquella generación. Igual para nosotros, somos atraídos, somos engañados, somos confundidos por la corriente del mundo. ¿Cuál es esta corriente del mundo? Bueno, la idolatría, la avaricia, la codicia, la inmoralidad, la vanagloria de la vida. Eso es la corriente. Tiene tantos ríos llenos con una corriente que arrastra a todos. Solo aquellos que tienen el poder de Dios viviendo en su corazón son los que pueden salvarse de no ser arrastrados en esa corriente. Dice en segunda de Pedro capítulo 1, a partir del versículo 5, se los voy a leer. Dice, tomando en cuenta que así fue la manera como ellos fortalecieron sus vidas de poder, del poder de la vida de Cristo. Y a ellos hicieron caso a los avisos de Dios. Dios les habló seguramente, sin ninguna duda les habló también con estos pasajes. Segunda de Pedro a partir de el 1:5. Vosotros también, o sea, hablándonos a nosotros, vosotros también, poniendo toda diligencia. Es necesario la diligencia para que no nos arrastre la corriente del mundo. Por esto mismo, agreguen a la fe que tuvieron para iniciar, para venir a Cristo, añadan a vuestra fe virtud. Virtud es que pongas en ejercicio tus talentos y los dones que Dios te da para edificar una vida en el Espíritu, una vida espiritual. El Espíritu es el que da vida. Entonces, a tu fe añade el uso de tus talentos para escudriñar, para conocer, para buscar la sabiduría de Dios, los dones para usar la palabra de Dios. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es inevitable que para salvar tu vida tú tengas el conocimiento de la palabra. Estoy hablando de cómo ellos pudieron salvar sus vidas durante 120 años y prevalecieron con la victoria. Noé, su esposa, sus hijos
y sus esposas de ellos. Entonces, ellos conocían la palabra de Dios porque Dios les hablaba. Dios les hablaba, dice en la Biblia, de muchas maneras. Entonces, ellos tenían conocimiento de la palabra. Tú no puedes prevalecer sobre tus debilidades, sobre las fuerzas pecaminosas del mundo, si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Y al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es carácter, es firmeza, es fortaleza, es perseverancia, es paciencia, es fidelidad. Carácter edificado por el Espíritu Santo. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Qué la piedad es? ¿Qué uso le das a tu vida con todo ese cúmulo de conocimiento, de fortaleza, de sabiduría, de dirección? ¿Qué uso le das a tu vida? La piedad es poner en acción toda la vida que Cristo trae a ti. Que la pongas en acción y que se derrame como una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, la piedad y a la piedad, afecto fraternal. En un sentido, ellos no podían tener este afecto fraternal en aquel mundo que los rodeaba. No había ninguna comunión, no había ninguna siquiera empatía. Pero el afecto fraternal entre ellos fue tan fuerte que eran una familia que vivían en la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Afecto fraternal con tu familia, con los que son salvos, ¿verdad? Sabiendo que esa es tu familia. Es más fuerte la unión espiritual con los hijos de Dios que el vínculo sanguíneo o de sangre con los que son nuestra familia. ¿Por qué? Porque con los hijos de Dios tenemos comunión, tenemos compañerismo, tenemos armonía, compartimos nuestras vidas, nos fortalecemos unos a otros. Todo eso encierra el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Bueno, tú has conocido cómo Cristo dio su vida por ti. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, son la esencia del poder del Espíritu Santo. Es lo esencial, es la sustancia, es la vida que Cristo quiere derramar más y más y más, como una fuente de agua que salta para vida eterna. Ese es el cumplimiento, esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, llenarnos de esa fuente. Y luego viene este llamado exhortativo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Noé y su familia realmente eran un candelero brillando ante el mundo, una luz que hacía que vieran sus buenas obras. Así vivieron ellos. Dice que esto no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además, ellos eran un mensaje, hablando de la vida de Dios
en contraste con las tinieblas en las que ellos vivían. Las tinieblas no solamente era la ignorancia o la ceguera, eran las fuerzas poderosas del pecado, las fuerzas poderosas del diablo. Es el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Pero Noé y su familia mostraban que ellos no estaban sujetos a ese rey de las tinieblas, ni a esa vida de las tinieblas. Mostraban un poder espiritual de vida, siendo humanos igual que ellos, pero con un poder de vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Empezó por fe, aceptó la gracia. Cristo vino a vivir en sus corazones. Empezó a mostrarse a través de un nuevo nacimiento. Pero no tenían en vista, es lo que llamamos una visión espiritual. Una manera de vivir hacia adelante por principios espirituales. Y no lo dudes, que el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Pero ¿en cuántos se está cumpliendo esto? Dice que si estas cosas abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, ¿por qué no hay fruto de tu vida? ¿Por qué no hay una reproducción espiritual? ¿Por qué no hay un mensaje latente a los que te rodean? Aquí dice que por la ociosidad, el que no tiene estas cosas, otra razón es que es ciego y ha olvidado la gran vida que fue derramada para salvarlo, la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, es una rogativa apelando a tu conciencia, no imponiéndote, sino persuadiéndote, llamándote, atrayéndote a la vida. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La vocación es que tuviste una vida que Dios te ofreció, una proyección de una vida de bendición, una vida de luz, de paz, de gozo, de dignidad. Esa fue lo que te persuadió para recibir a Cristo. Una vocación de seguir y edificar una vida. Haced firme vuestra vocación y elección, lo que elegiste. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está hablando de todos los santos que tenemos en la Biblia, que Dios nos habla, y de muchos otros que Dios ha usado para dejarnos el testimonio de sus vidas, escritos a través de libros, de autores, de la doctrina, de las cosas maravillosas de Dios. Todos ellos y ellas vivieron en esta condición. Entonces, me he detenido para abundar en el segundo punto, que fue lo último que tocamos la semana pasada, que en segunda instancia o en segundo sentido, Noé y su familia fueron salvos o salvaron sus vidas de no ser atrapados, de no ser encadenados o esclavizados a los deseos que ellos mismos tenían antes, y que había un mundo de perdición alrededor de ellos. Entonces, ellos vivieron así, edificando
aquellos 120 años a partir de que Dios le dijo, ellos tenían una comunión en su hogar, en su familia. Miren, hermanos, los tiempos que nosotros hemos conocido cuando empezamos como creyentes, había una forma muy usual que era llenar la iglesia, congregarnos, muchas personas, pero no siempre ha sido así. En la historia de la vida cristiana no siempre ha sido aquí. Así, aquí estamos tomando un caso ejemplar durante una generación que estaba perdida. Solo aquella familia era la iglesia, efectivamente, porque donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está allí. Ellos eran la iglesia y se edificaban, y Dios venía a hablarles de muchas maneras, por visión, por ángeles, por sueños, por una voz audible. De muchas maneras les habló y Dios les dio la palabra. La victoria de ellos fue por la palabra de Dios. Bueno, entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos muy diferentes. La forma tradicional se llama la iglesia tradicional, que todo el trabajo se cumple de enseñanza, de edificación, de matrimonios, de noviazgos, de niños, todo se lleva en la iglesia. Pero no siempre fue así. Hubo tiempos en que no había esa libertad. Hoy, por muchas razones, las iglesias están menguando su asistencia. Muchas tienen una asistencia mínima, otras se han cerrado. ¿Por qué? Porque la libertad que Dios nos da y aquella edificación y aquel avivamiento que había en cada reunión, Dios está cambiándolo. Tómenlo en cuenta. Está cambiándolo a el hogar, la familia, el padre de familia, los padres de familia de esta congregación nuestra deben ser la figura de Noé. No están cumpliendo su labor, hermanos, y tampoco están teniendo esa salvación. Mira tu vida, cuántos pendientes, cuántos compromisos, cuántas deudas, cuántos proyectos tienes. Esas son las fuerzas, entre comillas, buenas del mundo. Eso es el impedimento para que tú edifiques tu fe, la fe de tu familia. Este segundo punto, tristemente, no se está cumpliendo en muchos cristianos. Su vida al presente, para vivir en la piedad, para vivir en el afecto fraternal, en el amor, en el dominio propio, en la paciencia, en la perseverancia. No tienen nada de esa vida. No la tienen, hermanos. ¿Qué ocupa tus pendientes, tus pensamientos, tu tiempo, tus frutos materiales? No lo ocupa la obra de Dios. Bueno, esto es la salvación que Dios quiere darnos al presente. La salvación de Cristo fue en tres instancias. Primero, salvarnos de nuestro destino eterno. Salvarnos y darnos la vida eterna. Segundo, salvar nuestras vidas en este mundo antes de partir. Porque dice un versículo, inevitables son los dones, irrevocables más bien. No los puedes rechazar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
todos nos deja Dios aquí un tiempo para mostrarte a ti el poder que Él tiene. El Espíritu vence a la carne. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice en Gálatas 5. Bueno, hermanos, realmente todo este tiempo que estoy hablando en esta reunión fue retomar ese punto al presente, que esa vida de tu hogar trascienda y que tú cuentes en que los tuyos entrarán en el arca, como lo vamos a ver, que realmente tienes también amados alrededor tuyo, tienes familiares, tienes amistades, ellos pueden venir a Cristo por ti. Y vamos a ver ahora un punto que no lo vimos la semana pasada, que fue un tercer sentido, un tercer nivel en el que ellos fueron salvos en medio de aquella generación. Noé y su familia fueron salvos de la tribulación del diluvio. Imagínense ustedes todo aquel espectáculo en el que vivieron Noé y su familia con tanto esmero, diligencia, dedicación, preparando aquella gran embarcación diligentemente, como dijo aquí la palabra, dedicados a construir el arca. Realmente ellos parecían o eran extraños en medio de aquella generación. Ahora consideren que ellos también tenían familias alrededor y amistades y vecinos. Bueno, pero cuando empezó el diluvio, dice que Dios abrió las fuentes del abismo en Génesis 6. Del centro de la tierra, borbollones de agua brotando, agua subterránea que había. Pero también dice que Dios al mismo tiempo abrió las cataratas de los cielos. Era algo nunca visto. Para empezar, la lluvia no se conocía. La tierra era regada por un vapor que subía del centro de la tierra. Entonces, cuando oyeron ese mensaje, seguramente consideraron a Noé loco. Así dice Pablo también, que para los que se pierden, la palabra es locura. Y que por esa locura agradó a Dios salvar a los que creen, por la locura de Noé. Bueno, considera que para vivir para Cristo vas a ser un extraño. ¿En qué te ocupas? ¿A qué le das prioridad? ¿Qué cosas tienen más importancia? Pensemos o imaginémonos cómo de pronto aquellas corrientes tan fuertes empezaron a mostrar los lugares más bajos que había en la tierra, que el agua de las fuentes del abismo, dice, y que las cataratas de los cielos sin terminar, pero de una manera abundante, torrentes de agua. ¿Cómo empezó el desconcierto, el temor de lo que no se había visto? Y que el agua empezó a subir y a llenar las partes más bajas, y ellos huyendo a las partes que les podían alcanzar más altas, y el agua sin pararse. ¿No sería esto una gran tribulación? Y agolpándose en ellos los anuncios de Noé y de su familia, y las conciencias cargadas de pecado, de adentro temores, de afuera conflictos. Eso era también una gran tribulación,
y las aguas incesantemente subiendo y subiendo y subiendo, hasta que no hubo un lugar más alto en la tierra que no quedara anegado en el agua. Bueno, aquello fue un caos, un temor, un desconcierto, una tribulación, un estrés terrible. Bueno, Noé y su familia se salvaron de esa gran tribulación. Entonces, si ellos no hubieran sido justos, si ellos no hubieran aprendido a caminar con Dios, no hubieran podido ocuparse en el arca. Vamos a hacer una relación. La edificación de aquella arca correspondería a como edificar una vida de fe. Esa es tu arca, con las doctrinas, con los principios, con las promesas, con los planes de Dios, dedicado a edificar y a edificar tu fe para vivir en Cristo. El arca era figura de Cristo y ellos edificaron el arca pensando en Cristo, porque Dios les habló todo lo necesario, como a ti y a mí nos habla. Dios no puede escatimar ni pudo escatimar algo que ellos necesitaran oír y saber. Bueno, pues eso, Noé y su familia se salvaron, edificando una vida de fe. Bueno, nosotros estamos viviendo tiempos y acontecimientos que habla de una madurez, de las sazones, de los tiempos que Dios estableció para que empiece primero una gran tribulación. Pero cuando la gran tribulación venga, nosotros ya habremos subido a el arca. En esa figura vamos a ver que Dios nos arrebató o nos arrebata de en medio de la tribulación para llevarnos a Dios. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a entrar en el enfoque de este tercer punto.